recibamos con un aplauso al doctor Guillermo Haro, que nos hablará sobre el tema la Profepa y la industria de la construcción. Deseo agradecer en primer lugar la amable invitación del Colegio de Ingenieros a través de su presidente, don Víctor Ortiz, por permitirme estar esta mañana con ustedes. De igual forma, a mi no menos amigo don Omar Olizarga por su generosa y desproporcionada presentación sobre la modesta figura de quien hoy les habla. De igual forma, por el gusto de reencontrarme con antiguos amigos ligados a la ingeniería, a la industria de la construcción de nuestro país. Y a todos ustedes que hacen posible que hoy pueda yo compartir con ustedes algunas preocupaciones del sector medio ambiente, reflexionar juntos sobre algunas ideas y plantear quizá alguna estrategia que nos permita trabajar de la mano en los grandes retos ambientales que aún tiene nuestro país. Como saben, nuestro país es una de las 15 economías más importantes del mundo, requiere evidentemente de tasas de crecimiento mayores al 6% anual, y este crecimiento tiene que ser necesariamente un crecimiento sustentable, sostenido, en general cumpliendo con toda la normatividad, no solo ambiental, sino en todas las materias que le aplican. Este desarrollo sustentable es necesario para que elevemos la calidad de vida de la población y se mantenga su nivel de competitividad en el contexto global. Lamentablemente, el aumento de la contaminación ha ido aparejado también del crecimiento económico del país, y esto ha significado un deterioro ambiental que, aunque se ha logrado frenar sistemáticamente en los últimos años, necesitamos esfuerzos más de fondo para poderlo hacerlo de manera más contundente. La gráfica muestra con toda claridad que el crecimiento del Producto Interno Bruto, su variación porcentual, pues ha sido muy similar a las emisiones de carbono, a la generación de residuos sólidos, al aumento también de la población y a las descargas de aguas residuales industriales. Y también, pues, lamentablemente, la depredación de nuestros bosques mantiene una constante de hectáreas perdidas, muy por debajo del gran esfuerzo que hemos hecho en este sexenio para reforestar de aquí al 2018 más de 1 millón de hectáreas. Me referiré a estos datos a lo largo de la presentación. De acuerdo al INEGI, la pérdida del capital natural del país equivale a menos 7% del Producto Interior Bruto. Fundamentalmente, el costo total se da por el agotamiento y el deterioro ambiental, un 6.9%, básicamente por la degradación del suelo, por residuos sólidos, por contaminación atmosférica del agua, y el 2% por agotamiento de hidrocarburos, de recursos forestales y del agua subterránea. Me referiré a cada uno de los datos a lo largo de la presentación. Nuestro territorio, como ustedes lo saben, más del 70% de nuestro territorio son recursos forestales, son terrenos forestales, y poseemos sin duda una gran riqueza natural, más de 17 estados costeros, más de 167 municipios que cuentan con playa, más de 2.000 especies sujetas a alguna forma de protección, amenazadas, en peligro de extinción, bajo protección especial, y desde luego tenemos que enfrentar estos retos exitosamente, impulsando una economía, esto es, un crecimiento sustentable, sostenido, y una economía precisamente de bajo carbono. México es uno de los pocos países que cuentan con una ley general de cambio climático, al igual que Gran Bretaña. ¿A dónde queremos llegar? No únicamente al final de la administración en el 2018, sino en lo sucesivo, pues desde luego a tener un país fundamentalmente verde, y esto significa que fomentemos el desarrollo económico,
pero al mismo tiempo asegurando que los ecosistemas continúen proporcionando los servicios ambientales, los recursos, de los cuales precisamente depende nuestro bienestar. La ingeniería y la industria de la construcción, que están íntimamente ligadas, satisfacen, como ustedes saben, necesidades básicas en materia de alimentación, de vivienda, electrificación, comunicaciones, agua potable, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. La participación de la industria de la construcción ha mantenido alguna tendencia a la alza en algunos años y alguna tendencia constante, lamentablemente, a la baja con respecto a otros años, donde fue evidentemente, como lo muestra la gráfica, muchísimo mejor. Aproximadamente hoy en día 5.6 millones de empleos dependen del sector. Este tiene un efecto multiplicador en 37 de las 73 ramas industriales y de servicios de la actividad económica nacional. Emplea en promedio a más de 3.7 millones de personas, es decir, un 13% de la población económicamente activa. Por cada 5 empleos en la industria de la construcción se generan 2 en sectores relacionados y desde luego el sector influye en otros sectores productivos al construir y mantener la infraestructura de apoyo por sus actividades. Utiliza desde luego una gran cantidad de materiales y consume mucha energía. Se estima que entre el 15 y el 50% de la madera, minerales, agua y energía disponible en el mundo. Genera residuos, emisiones y descargas significativas y desde luego altera paisajes y fracciona ecosistemas. ¿En qué es lo que nos hemos empeñado dentro de nuestro gran ámbito de actuación? Pues fundamentalmente en darle seguimiento puntual a todo lo que significa el Programa Nacional de Infraestructura, que es tan solo uno de los programas importantes que tienen que ver con el medio ambiente, quizá el que más por la importancia de la inversión y por la necesidad de que se cuente con los permisos ambientales, que no son otros sino los manifiestos de impacto ambiental o los cambios de uso de suelo, de terrenos forestales para permitir ya sea el desarrollo carretero u otro tipo de obras de infraestructura. La inversión que se señala no es poca en materia de comunicaciones y transportes, 1.300 millones de pesos, en energía 3.898 millones de pesos, hidráulico 418, salud 73.000 millones de pesos y en desarrollo urbano y vivienda 1.861 millones de pesos y en turismo una cantidad de 181.000 millones de pesos. Como lo ven, la gran inversión de todo el sector involucra necesariamente una inversión similar para proteger el medio ambiente. Los organismos del sector medio ambiente, como ustedes los conocen, la CONABIO, que es una paraestatal mixta que tiene que ver con la biodiversidad, la CONAGUA, que es la que maneja el mayor volumen de presupuesto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En el país tenemos 173 áreas naturales protegidas, el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la PROFEPA, que se encarga precisamente de la Procuración de Justicia Ambiental, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y desde luego la Comisión Nacional Forestal y el más reciente, que parte a raíz de las funciones que anteriormente tenía la PROFEPA en materia de seguridad industrial, en materia de hidrocarburos, que actualmente tiene la Agencia para la Seguridad Industrial en materia de hidrocarburos. Por así decirlo, un órgano destinado exclusivamente a los temas de hidrocarburos, a la seguridad industrial en materia ambiental. Quisiera señalar algunos de los datos importantes que muestran la importancia del cuidado del medio ambiente, la legislación que rige al medio ambiente y, desde luego, los problemas que enfrentamos en estas situaciones. Decíamos que en tema forestal el 70% de la superficie del país son terrenos forestales. Esto significa que el crecimiento y la conservación
tendría que ser mayor en áreas naturales protegidas. 176 áreas naturales protegidas significan hoy en día más o menos 3% en superficie marina y un poco más del 10% en superficie terrestre. La meta de esta administración es ampliar las áreas naturales protegidas al 10% en mar y a más del 20% en tierra. Este esfuerzo tendrá que darse ampliando las áreas naturales protegidas, donde, como ustedes saben, solamente se permiten algunas actividades que sean amigables con el medio ambiente. En materia de costas, de mares, lo dije anteriormente, 17 estados costeros, 167 municipios del país, de los más de 2.500 que cuentan con playa, y la presencia de más de 2.000 especies sujetas a algún mecanismo de protección. Las más importantes, las reguladas por la norma oficial mexicana 059, que tienen que ver precisamente con la protección de las especies en peligro de extinción. Las más importantes, por citar algunas, la vaquita marina en el Alto Golfo de California, de las cuales únicamente quedan poco menos de 100. En materia terrestre, el águila real, únicamente quedan 100 nidos en todo el país de nuestro símbolo nacional, y desde luego la protección de la totuaba, también del Alto Golfo de California. Se acaba de decretar una veda de más de 2 años que impide la pesca, salvo de curvina, en el Alto Golfo de California, precisamente para proteger a la tortuga, a las tortugas, para proteger a la totuaba y para proteger también a la vaquita marina, con dispositivos especiales excluidores precisamente de la pesca ilegal de estos productos. En materia de inspección industrial, más de 200.000 fuentes de contaminación en el país, un número bastante elevado. Son 27.000 las empresas de jurisdicción federal que cuidan atmósfera, más de 1.200 instalaciones mineras. Esta administración terminará en este primer semestre del año la revisión a todas las minas del país. Podemos decir que un número cercano a las 61 se encuentran en situación crítica y requerirán una presencia permanente de la Profepa para evitar desastres ambientales. Hay más de 157.000 empresas que manejan residuos peligrosos. Recibimos alrededor de 450 denuncias tan solo en materia de inspección industrial. La Profepa tiene más de 16.000 expedientes, producto de la mayor parte de denuncias ciudadanas sobre temas ambientales. El año pasado se registraron más de 700 emergencias ambientales, 2 al día, derivados de materia industrial. La mayor parte de ellas, como es común, las derivadas de la actividad de Petróleos Mexicanos o sus industrias o sus empresas que trabajan para ellos, y la mayor parte, lamentablemente, de tomas clandestinas. El país tiene más de 54.000 kilómetros de ductos y la mayor parte de las emergencias ambientales se presentan por toma clandestina, ilegal, de los ductos de Pemex. Nos toca también vigilar más de 1.400 empresas transportistas de residuos peligrosos que se generan en el país. El país tiene aproximadamente más de 6.500 pasivos ambientales, aunque en nuestros registros hablan únicamente de 650 pasivos ambientales. El más característico que estamos comenzando a atender es el de la exfundidora Ábalos en Chihuahua, más de 400 hectáreas contaminadas por actividad minera hasta años recientes, y también hay pasivos ambientales cuya remediación ha sido exitosa, quizá la más reciente, la que se deriva de la actividad minera de Grupo Industrial México, Grupo Minero México, en San Luis Potosí, cuyo proceso de remediación de más de 200 hectáreas anteriormente contaminadas está a punto de concluirse, y desde luego la remediación ambiental de la contaminación del río Sonora, que se encuentra precisamente en la etapa de remediación, cubierta la primera de las 5 zonas en que fue aprobado el programa, y el río seguramente volverá al estado en que se encontraba antes del derrame de agosto del año anterior. Como ven, la actividad
Es intensa. Por si esto fuese poco, nos toca también vigilar más de 108 zoológicos que existen en el país, donde habitan más de 7,000 animales. Hemos revisado prácticamente todos los zoológicos del país y hemos asegurado 1 de cada 7 animales. Esto es, 1 de cada 7 animales de los zoológicos o no tenían un trato digno, respetuoso como marca la ley, o bien no pudieron comprobar ni los gobiernos de los estados o los particulares dueños de los zoológicos la procedencia legal de estos animales. En el caso de los circos, existen más de 199 circos registrados en todo el país, también competencia de la Profepa. Sin embargo, únicamente operan poco más de 70 hoy en día. Hay más de 2,000 animales que a partir del próximo 8 de julio, prácticamente dentro de un mes, entrará en vigor la ley que impide, la reforma a la Ley General de Vida Silvestre, que impide su presentación en espectáculos públicos. Esto significa que estamos terminando junto con Semarnat el inventario de los animales de los circos. La mayor parte son propiedad de los dueños de los circos, podrán conservarlos en exhibición en los circos, pero no presentarlos en espectáculos públicos. Lamentablemente, la ley tampoco impide que estos animales sean comercializados. Se han otorgado más de 900 permisos para aprovechamiento y venta de estos animales, muchos de los cuales han salido de nuestras fronteras a otros países donde se permite el espectáculo de animales en los circos. En esta reforma en particular habremos de estar muy atentos para evitar precisamente el comercio ilegal de estas especies y desde luego también otorgarles un trato digno y respetuoso. El gran reto es transformar los zoológicos del país en santuarios que permitan pues un mejor aprovechamiento, una mejor vida a los animales que la mayor parte nacieron en cautiverio. Hoy es improbable, imposible regresarlos a su hábitat natural por una razón fundamental: la mayor parte de ellos nunca estuvieron en su hábitat natural, nunca vivieron en él. La mayor parte son animales nacidos en cautiverio. Otros datos importantes de los que tenemos, pues es cuidar también la gran flota camaronera del país, 1,100 barcos camaroneros. Nos toca certificar, verificar los mecanismos para la pesca legal y desde luego también estar presente del fomento de la participación social. La meta es que al final de la administración tengamos más de 30,000 personas, más de 3,000 comités ciudadanos de participación ambiental que nos ayuden precisamente a ampliar nuestra visoría, nuestro control, nuestra revisión del gran marco de actividad que tiene la Profepa, con un presupuesto reducido, con un personal escaso, muy profesional, pero que no cuenta a la fecha todavía con los mecanismos suficientes y el equipo necesario para atender el gran reto que significa el cuidado del medio ambiente en las materias que he señalado. Como saben, en nuestro país inició formalmente el combate para la preservación del medio ambiente hace poco menos de 50 años. El primer organismo dedicado a tal función fue una subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuya única función únicamente era medir la calidad del aire. Ese fue el inicio y el arranque realmente del cuidado del medio ambiente. De entonces para acá pues se han multiplicado los organismos, se ha ampliado la cobertura y desde luego se ha desarrollado todo un marco legal bastante amplio sobre el particular. Las leyes más importantes en materia ambiental son ampliamente conocidas por ustedes. La ley madre, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mejor conocida como la LEGEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la más reciente, que fue la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a la que me voy a referir de manera particular, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, cuya propuesta de nueva ley también está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,
También aplica desde luego la Ley General de Binacionales y la Ley General de Cambio Climático, que nos impone obligaciones muy importantes en reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Para el año 2050 tendremos que haber reducido el 50% las emisiones contaminantes a la atmósfera con respecto a las que teníamos en el año 2000. Podemos decir que 9 son las leyes importantes en materia ambiental. Reglamentos de estas leyes son más de 18, la pura LEGEPA tiene más de 6 reglamentos. Existen más de 100 normas oficiales mexicanas que regulan toda la actividad ambiental o derivada de la misma en nuestra normatividad vigente y, desde luego, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, desde luego, también el Código Penal Federal. Una primera meta que nos hemos propuesto es codificar la legislación ambiental en un solo código ambiental que sintetice, aglutine, reagrupe, clarifique desde los conceptos que son complejos en materia ambiental para facilitar su cumplimiento. Esto significa que estamos terminando ya la revisión cuidadosa para presentar en septiembre en la Cámara de Diputados, en el nuevo Congreso, un nuevo Código General Ambiental que aglutine todas estas leyes ambientales en un solo código. Desde luego, seremos cuidadosos de no perder ni una sola de las ventajas que se han logrado a lo largo del desarrollo de estas leyes ambientales. Si esto fuese poco, también parece importante desarrollar un código procesal ambiental. Actualmente nuestras leyes contienen procedimientos en un claro hierro de hermenéutica jurídica, lo cual termina por hacer las leyes no leyes, sino prácticamente reglamentos procedimentales de las probables faltas ambientales. Este código traerá ventajas también como simplificar los procedimientos, ampliar los montos, las multas, fortalecer a la autoridad que las aplica y disminuir los índices de impunidad que también en materia ambiental siguen lamentablemente presentándose. Un Código General Ambiental, un Código de Procedimientos Ambientales que sustituya la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y desde luego, para coronar este gran esfuerzo legislativo, tendríamos 2 propuestas más. La primera, una Ley Nacional de Responsabilidad Penal Ambiental. Lamentablemente, la línea de las infracciones ambientales en materia federal, estatal y municipal es muy delgada y lo que pretendemos es unificar en todo el país a través de una ley nacional de responsabilidad penal ambiental que a una misma conducta le corresponda una misma sanción a nivel nacional. No requiere reforma constitucional, tenemos prácticamente la propuesta lista, desarrollada y sería sin duda un gran avance en el combate a deterioro ambiental. Y desde luego el salto importante que pudiéramos coronar al cumplimiento de los 25 años de la Profepa, que será en el ya cercano 2017, en que la Profepa cuente con su propia ley orgánica, con autonomía presupuestal, financiera y desde luego desvinculada normativamente de su cabeza de sector, que hoy es la Semarnat. Desde luego seguiríamos sectorizada en ella, pero romperíamos el principio que después de muchos años logramos romper ya en materia de aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores públicos. Hasta antes de la recientemente aprobada paquete legislativo denominado Sistema Nacional Anticorrupción, un solo órgano, la función pública, pues recibía quejas, denuncias, hacía auditoría, sancionaba, resolvía recursos. No conozco un solo caso, por cierto, de un recurso de revisión planteado ante la misma autoridad que haya sido revocado. Y desde luego esto significaba el monopolio del poder disciplinario. Hoy en día, con la reforma, la función pública únicamente será un fiscal y llevará sus asuntos a salas especializadas del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, donde magistrados, un tribunal colegiado, salas colegiadas formadas por 3, resolverán conductas graves de servidores públicos. Esto rompe con el monopolio del poder disciplinario de la administración que pretendemos también llevar al sector ambiental para que una misma autoridad como es Semarnat, de la que dependemos, no sea juez y parte. Esto es, Semarnat otorga los manifiestos de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo y una misma autoridad
aunque en otro órgano como es la Profepa, pues los revoca, los cancela, sanciona, suspende o clausura. Esto dará sin duda alguna una mayor autonomía, que no es lejanía ni rompimiento, sino mejor coordinación y mejor cumplimiento de nuestras obligaciones. Este paquete de 4 leyes lo estamos trabajando y va a significar sin duda un gran cambio en la legislación ambiental. Más simple, más sencilla, más clara, de mejor aplicación, más oportuna y lograr pues lo que dice ni más ni menos que la Constitución, una justicia pronta y expedita. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones adicionales que quisiera comentar hoy con ustedes en las que estamos fundamentalmente volcados? Miren, como lo dije, en materia de inspección industrial, que es un área muy importante de la Profepa, 200,000 fuentes de contaminación, revisamos o tenemos facultades, competencia para revisar más de 27,000 empresas de jurisdicción federal, de las cuales 1,200 son instalaciones mineras. Hoy hemos prácticamente revisado todas las minas del país, 61 nos preocupan. La anterior administración sí revisó todas, pero lo hizo en 6 años. Nosotros estamos revisando cada 2 años todas las minas del país, dictado medidas, clausuras, aplicado sanciones, y les puedo garantizar que no habrá en este país un nuevo desastre minero como lo hubo en agosto del año pasado en las instalaciones de una mina en Cananea, Sonora. De igual forma, pues estamos especialmente cuidadosos en enfocarnos a, cuando menos, tener caracterizados los 20 sitios mayormente o históricamente contaminados del país. Contamos ya con un diagnóstico claro de estos 650, de 20 que estamos comprometidos a llevar a cabo la caracterización. Esto es el diagnóstico del grado de contaminación en que se encuentran los sitios y en iniciar desde luego los programas de remediación correspondiente. Nunca como antes contamos con la relación actualizada de todos los pasivos ambientales que existen en el país, registrados formalmente en nuestro sistema 6,650, pero hay más de 6,500 en todo el país, desde pequeños charcos hasta grandes concentraciones. Como saben, también el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que es un mecanismo voluntario de cumplimiento, ha extendido sus cumplimientos. La gran meta es que voluntariamente al final de la administración tengamos más de 7,000 empresas de estas 27,000 que voluntariamente hayan cumplido con la legislación ambiental y cuenten con sus certificados de industria limpia o de calidad ambiental turística. Recientemente, después de 8 años, logramos convocar y otorgamos 25 reconocimientos a 25 empresas del país del Premio de Excelencia Ambiental, que es el máximo galardón que otorga el gobierno federal a las empresas que tienen un comportamiento de excelencia ejemplar en materia ambiental. Desde luego en estas 7,000, la meta es que la totalidad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, 2 de las grandes empresas productivas del Estado mexicano, pues tengan sus instalaciones con certificaciones de auditores ambientales independientes y desde luego vigentes sus certificados de industria limpia, de calidad ambiental turística. Esto va en la línea, en la meta de tener crecimiento, sí, sostenido, sí, pero sustentable, esto es amigable con el medio ambiente, y desde luego el gobierno tiene que poner la muestra sobre este particular. En materia forestal, la meta es muy sencilla. Lo que más perjudica o amplía el espectro de la deforestación son los cambios de uso de suelo para desarrollos carreteros o habitacionales. Tenemos ya un diagnóstico muy claro de todo el Programa Nacional de Infraestructura y solamente la mitad de todas las obras que está ejecutando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuentan con las autorizaciones del medio ambiente correspondientes. Solamente la mitad. Desde luego estaremos aplicando a profundidad la legislación y estaremos también promoviendo las medidas de compensación ambiental, pues que de algún modo compensen el daño que el desarrollo o que mitigue el daño que el desarrollo da el Programa Nacional de Infraestructura. En materia de vivienda también estamos presentes en todas las obras, fundamentalmente con motivo de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel del año pasado, pues se desarrollaron en Guerrero,
La mayor parte de las obras también del programa Nuevo Guerrero están siendo fiscalizadas, revisadas por nosotros para que cuenten no únicamente con todos los permisos ambientales o cuenten con la excepción correspondiente en los casos que se amerite, pero también lo más importante, pues que tengan los estudios técnicos que eviten situaciones como la que se presentaron en algunas viviendas que irresponsablemente fueron edificadas en lugares no aptos para desarrollos habitacionales. La meta en materia forestal es muy clara: reforestar más de 1 millón de hectáreas y frenar la tendencia que teníamos de años anteriores de una deforestación anual de más de 155,000 hectáreas por año. Las últimas cifras muestran ya una tendencia a la baja. El año pasado logramos asegurar, decomisar y dar destino final a más de 50,000 metros cúbicos de madera, que es el doble de lo decomisado en el último año de la administración del presidente Calderón. En materia también de aseguramiento de minerales, tan solo en Michoacán logramos el año pasado asegurar, decomisar y estamos buscando el destino final a más de 1 millón de toneladas de minerales, de recursos mineros, de minas fundamentalmente clandestinas de esa zona del país. Logramos asegurar inclusive con el SAT a 5 barcos donde se pretendía sacar de manera ilegal a China una gran parte de nuestras riquezas minerales de minas ilegales clandestinas, fundamentalmente en Michoacán. Por si esto fuese poco, les comentaba yo que estamos también volcados en cuidar más de 109,000 especies silvestres que se conocen en México. Más de 2.600 son endémicas, esto es únicamente existen en nuestro país, y estas se encuentran en riesgo de extinción. La norma 059 detalla con toda claridad esta situación. Nos toca también revisar más de 11,000 UMAS, unidades de manejo, que existen en todo el país, y son quizá algunos de los temas más importantes que hemos llevado a cabo. Si esto fuese poco, nos toca también la revisión de las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Hay más de 5,800 kilómetros de Zona Federal Marítimo Terrestre. En este tema, aunque se han hecho esfuerzos significativos en los últimos años, hay estados donde es un auténtico desastre el cuidado y las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Acapulco hay 40 kilómetros de Zona Federal Marítimo Terrestre sin ley y sin autoridad. Recientemente fueron invadidos inclusive 1.500 metros por particulares de la Zona Federal Marítimo Terrestre destinado a la base naval de Icacos. De ese tamaño es el problema y el reto en la regularización de la Zona Federal Marítimo Terrestre. En la mayor parte de los desarrollos turísticos del país, los hoteles invaden sin permiso Zona Federal Marítimo Terrestre, privatizan playas que son bienes de la nación y autorizan comercio ambulante no permitido sin permisos correspondientes, y abundan también motonetas, equinos y demás que ponen en riesgo la seguridad de nuestras playas. Un gran reto es regularizar al final de la administración los casi 6,000 kilómetros de Zona Federal Marítimo Terrestre, que por cierto puede ampliarse los 20 kilómetros que hoy señala la ley de la pleamar por la presencia fundamentalmente del mar de fondo, que pudiera llevar prácticamente a muchos desarrollos a que los lobbies de los hoteles puedan ser considerados zonas federales marítimo terrestres y requerirán de permisos y autorizaciones correspondientes. De ese tamaño es el reto en materia de zona federal marítimo terrestre. El cambio climático es una realidad. Por primera vez en el mundo y en nuestro país, el año pasado fuimos atacados por ciclones simultáneos en el Golfo y en el Pacífico. La temperatura de la Tierra ha disminuido en 0.89 grados. Si llegásemos a un cambio de temperatura de 2 grados constantes, pues sobra decirles lo que pudiera ocurrir con la temperatura de la Tierra, con la morfología de la Tierra y los desastres meteorológicos que pudieran ocurrir. Por eso es indispensable fortalecer el cuidado de los bosques y demás. Nos hemos metido también a revisar todas las cuencas de los ríos, una actividad en que prácticamente
La actividad de la Profepa era parcialmente virgen. Estamos metidos hoy en día revisando el tratamiento de aguas residuales en la mayor parte de las cuencas del país, el río Atoyac, Puebla, Tlaxcala, el Lerma, el río Santiago, el río Blanco en Veracruz, y al final de la administración habremos revisado la totalidad de las cuencas importantes del país. Hay un buen número de clausuras de plantas de actividad industrial. El mayor número, sin duda, o el caso más grave, se presenta en el río Atoyac, Puebla, Tlaxcala, donde de cada 2 industrias visitadas, una termina en clausura parcial y la otra en clausura total y definitiva, por verter sus aguas industriales en el cauce de estos ríos. Estamos peleando junto con la Conagua en una lucha desigual, pero que ganaremos en que en la nueva Ley Nacional de Aguas tengamos facultades no únicamente para inspeccionar, sino al igual que la Profepa tengamos también facultades para sancionar el tratamiento de aguas residuales. Desde luego también tenemos un diagnóstico muy actualizado junto con Conagua de toda la presencia y escaso funcionamiento de las plantas de tratamiento, la mayor parte en manos de los ayuntamientos, que al no funcionar por falta de recursos, pues terminan también por vaciar las aguas negras municipales al cauce de nuestros ríos. De ese tamaño es el problema en este gran tema. Bueno, ¿qué pudiéramos recordar para concluir de todo lo que tenemos que hacer juntos? Bueno, pues primero, pues conocer a fondo. Creo que el colegio puede ayudarnos en que todos los contratistas, constructores, ingenieros, industria en general, pues conozcan todas las obligaciones ambientales federales. Toda actividad humana genera, desde luego, posibilidad de contaminación. Lo que necesitamos es que todas cuenten con su resolutivo de impacto ambiental, que no es una cosa sino un manifiesto preventivo para mitigar los daños al ambiente y compensarlos que se derivan de las obras. Nosotros estaremos revisando que se cumplan con los términos y las condicionantes de estos manifiestos, que se cuente con la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Es imprescindible que esto se haga. Más del 80% de la deforestación del país se da por el cambio de uso de suelo sin permiso y para desarrollos carreteros o para desarrollos habitacionales. Tenemos también que manejar de mejor forma los residuos peligrosos. Hay 2 casos emblemáticos que estamos actuando de manera muy contundente. En 2 inspecciones que hicimos en Guanajuato, en Química Central, hay más de 300,000 toneladas de cromo hexavalente, pues, al aire libre, históricamente. La empresa, desde luego, está clausurada de manera total y definitiva y estamos por consignar a los presuntos e importantes empresarios del Bajío por el manejo irresponsable de residuos peligrosos. De igual forma lo estamos haciendo con otras empresas, fundamentalmente que descargan sus aguas en el llamado río Temascatío o el río Turbio, que por su propio nombre indica de qué tamaño es la calidad del agua que circula por ese río. Desde luego también pues, cuidar todos los temas de rellenos sanitarios. Como saben, es una facultad estatal, municipal. Los rellenos, nosotros únicamente podemos clausurar, entrar cuando hay residuos peligrosos en los mismos o cuando se trata de material biológico infeccioso. Tenemos que cuidar todo el confinamiento de residuos peligrosos, la contaminación de suelos, en fin. En materia de minas, pues toda la actividad minera, que es una actividad importante en el país, es quizá donde más normas oficiales mexicanas haya para regular precisamente el comportamiento de estas minas. Culmino con algunos casos que muestran la voluntad del gobierno por cumplir con la legislación ambiental y les adelanto que, aunque la impunidad en el país en materia penal es del 98%, la Profepa tiene un porcentaje de bateo mucho mejor. De cada 10 denuncias, 4 prosperan con consignaciones y de estas 4, 3 con sentencias condenatorias. Estamos pues volcados y tenemos la idea a largo plazo de combatir también el monopolio del ejercicio de la acción penal y que algunas instituciones como la Profepa lleven sus casos directos ante el juez y se eviten el farragoso paso y la corrupción que aún prevalece lamentablemente en muchos de los ministerios públicos del país. Sentimos que el rompimiento del monopolio del ejercicio de la acción penal será un paso fundamental junto con el derecho penal acusatorio que va a modificar fundamentalmente el proceso penal en nuestro país,
de un proceso escrito y largo a un proceso oral y rápido. Algunos casos emblemáticos, el proyecto Dragon Mart, se deforestaron 200 hectáreas de 500, el proyecto está totalmente clausurado, aplicadas las sanciones correspondientes y no será jamás ningún ecosistema costero motivo en este país de algún desarrollo por los más beneficios económicos que éste tenga y por más inversión extranjera que se presente. Desde luego también estaremos por consignar en los próximos días a los presuntos responsables de esta irresponsabilidad ambiental. Estamos demoliendo, hemos hecho trabajos ya para demoler otro muelle ilegal en Playa Revolcadero, en Acapulco, construido lamentablemente con permisos, no más que con permisos que fueron violados en calidad ambiental, en términos y en condicionantes. El muelle será demolido en las próximas semanas y se repetirá la acción contra quien lo construyó con materiales que terminaron por contaminar la playa Revolcadero, matando un número incontable de tortugas y de especies marinas. El caso de la mina Buenavista del Cobre, por primera ocasión pusimos en vigor la recientemente aprobada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, los mecanismos alternativos de solución de controversia. Ninguna ley ambiental contempla la reparación del daño a las personas. Esta ley nos permitió, mediante los mecanismos alternativos, crear un fideicomiso que no únicamente resolviera el daño ambiental, sino también se han aplicado recursos para reparar el daño a las personas, a sus viviendas, a su entorno, y desde luego recursos suficientes para mantener o contener los riesgos sanitarios en los próximos 25. Un caso de éxito sin duda alguna en materia de reparación daño a personas y reparación del daño ambiental. En Nayarit también hemos tenido acciones importantes para cuidar el entorno y también estamos empeñados en retirar todos los espigones que de manera ilegal se construyeron violando la ley en muchas de las zonas turísticas del país. Los más importantes están en Nayarit, en la Cruz de Guanacaxtle, cercano a Puerto Vallarta, donde estamos iniciando la demolición con la Marina de 2 espigones para atractivos turísticos que no contaban con ninguna autorización. Hay también, desde luego, casos emblemáticos importantes. Anticipo que la Profepa tiene una opinión negativa con el caso del acueducto en Nuevo León y que estaremos muy atentos en las próximas semanas, y adelanto que la primera piedra que se construya sobre esa gran obra será clausurada a las siguientes horas por parte de la Profepa. No solamente es un daño ambiental, financieramente es una monstruosidad social que permitamos la realización de esa. Sin embargo, hay cuestiones importantes también. Por ejemplo, la presa La Yesca ingresó al Programa Nacional de Auditoría Ambiental desde el inicio de su construcción. Es una obra certificada, una obra exitosa. El Estadio de los Rayados tendrá sin duda alguna más éxitos ambientales que deportivos, pero es una obra que cumple con el medio ambiente. Y también, desde luego, el antiguo proyecto hidroeléctrico en ejecución de Chicoacén 2. Como ven, para concluir ya mi larga y seguramente desordenada exposición, las tareas del medio ambiente son muy complejas, son muy amplias, de una gran amplitud en el campo de actuación, de una gran voluntad. Tenemos leyes suficientes, las queremos compilar, las queremos compendiar, hacerlas más sensibles, más didácticas, más claras, más comprensibles, y esto significará también disminuir los índices de impunidad, mejorar la procuración de justicia ambiental y lograr el propósito, que no es poco, que está en la Constitución, que es una garantía constitucional de contar con un medio ambiente sano, que, insisto, es una de las más hermosas garantías constitucionales que los diputados, en un momento de lucidez que los senadores nos regalaron en el ya lejano 2012. Muchas gracias y muy buenos días.